Amados hermanos, frecuentemente cuando el enemigo nos ataca, lo hace sin dar la cara, sin manifestar su identidad, lo hace de una manera solapada, de una manera artera, de una manera encubierta. Y muchas veces no identificamos de dónde viene la lucha y el problema. Unas veces pensamos que por ser el engañador, mentiroso, el diablo, el enemigo verdadero que tenemos, pensamos que la lucha, simplemente la acechanza viene de él. Y él es un estratega tan tremendo. Pero amados hermanos, hoy en día vamos a ver de qué manera, cómo el enemigo trabaja para hacernos caer, para hacernos confrontar, muchas veces entre esposo y esposa, sin darnos cuenta de que hay un plan realmente terrible. Hay tres áreas donde fundamentalmente vamos a tocar hoy día que el enemigo nos ataca. Una es Satanás, directamente el diablo. Otra es la carne. Y otra es el mundo. Entonces, pero él es tan hábil que muchas veces nos hace olvidar de nuestra carne y del mundo. Con esa introducción me gustaría que abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20. Yo voy a leer el primer versículo, pero quiero que usted participe leyendo el subsiguiente. Yo leo uno y usted el otro. Amén. ¿Cuántos encontraron? Digan amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, vamos a leer todo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con los aprestos del evangelio de la. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amados hermanos, entonces hoy vamos a hablar de una guerra espiritual, de una guerra sucia, oscura. Pues en el mundo se está librando una guerra única, mortal, con francotiradores por un lado, con sabotaje por el otro lado, con secuestros, con acechanzas. Una guerra que es entre la luz y las tinieblas, una guerra que es entre el bien y el mal, una guerra que es entre Cristo y Satanás, una guerra que muchas veces también es de nuestra carne, con nuestra carne, una guerra que es también con el mundo. Y aunque a usted le guste o no le guste ser parte de esta guerra, no puede ser ignorante de la misma. Peor, neutral. Si usted se pone como un neutral, usted va a recibir, ¿sabe qué? Fuego cruzado. Es mucho más peligroso recibir de los dos lados. Usted tiene que definirse. Acá nosotros tenemos a un general que conoce sobre estrategia, ¿no? General, él sabe
de que cómo es el fuego cruzado. O usted está allá o usted está acá, pero no puede estar en el medio. En la guerra de secesión en los Estados Unidos, entre el norte y el sur, justo en la frontera del norte con el sur, la guerra de secesión, había momentos en que avanzaba el norte y aquellos que estaban en la frontera levantaban la bandera del norte. Y después ellos avanzaban y de pronto el sur volvía a recuperar esos territorios y ellos agarraban la bandera del sur. No eran ni chicha ni limonada. ¿Y sabe cómo terminaron ellos? Ellos terminaron en un fuego cruzado siendo exterminados. Esta es la guerra donde nosotros estamos transitando aquí. Desde que nos hemos entregado al Señor, hemos decidido pasar al norte, vamos a decir, del cielo, y no quedarnos en el sur. Entonces, amados hermanos, aquellos que no se definen y han tomado una posición y se han bautizado y han dicho soy cristiano, pero que son cristianos tibios, pueden recibir este daño. Entonces, amados hermanos, tenemos que definirnos adentro o afuera, pero no ser neutrales. Estos pasajes de Efesios advierten que estamos en guerra contra nuestro verdadero enemigo, que es invisible, como yo cantaba en mi canción. Es invisible y no se ve, no sabemos dónde está, pero Él está actuando. Entonces, por eso la palabra dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero decirles, amados hermanos, que no solamente nuestros sentidos pueden ser extraviados, nuestros sentidos pueden ser entumecidos, atontados. Me recuerdo en una oportunidad que estaba en colegio, solo para ilustrar lo que quiero decir. Llega un compañero de curso con 2 pares de guantes de box y él dice, a ver, ¿quién del curso se atreve a pelear conmigo? Dijo. Entonces vi que nadie se manifestaba y yo dije, no debe ser nada grave agarrar los guantes, por último no vas a recibir tanto daño. Yo le dije, y como en cierta manera le tenía un poquito de pica yo a ese compañero, porque era bien joichi, bien fregado era. Dije, es mi oportunidad, dije. Me puse los guantes y empecé, como Cassius Clay, así, no. Estaba de moda en ese entonces. Yo dije, aquí lo voy a noquear a este tipo. Entonces, y como que por el ímpetu y el arrojo que yo tenía, ¡tum, tum! Le di 2 y yo dije, no, este no me va a aguantar. Y me di una vueltita cuando empecé, a recibir. Y quedé atontado, quedé así atontado. Yo dije, ¿qué es esto? Había peleado otras veces, pero no quedar así atontado. Y no me recuerdo cuánto pude aguantar. La cosa es que tiré la toalla mucho antes de lo que yo pensé. Y mis sueños de Cassius Clay y Muhammad Ali quedaron olvidados para siempre. Amados hermanos, claro, no reparé muchas cosas. No reparé cuál era el enemigo con quien yo estaba batallando. Ese compañero de curso venía de una tradición de hombres gimnastas, de hombres de atléticos que trabajaban mucho. Su hermano de él era Conrado Jiménez, el arquero de la selección nacional de fútbol. Entonces eran gente que estaba pues en forma. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que análogamente, es una analogía de un poquito mirar, es un ejemplo de cómo Satanás viene y de golpe nos atonta con un golpe, después viene ¡pum!, viene otro. Y es como si Él los hubiera coordinado, esos golpes. Amados hermanos, lo hemos visto en muchas circunstancias, que bueno, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, amados hermanos, vimos por ejemplo las Torres Gemelas, si usted se recuerda.
Las Torres Gemelas no fue que vinieron y tumbaron las Torres Gemelas y al día siguiente vinieron a tumbar o a atacar el Pentágono, o con ese avión de American Airlines que estaba destinado a destruir la Casa Blanca. Ellos habían coordinado un ataque para que se haga en secuencia, y de esa manera el diablo muchas veces viene a atacarnos para hacernos daño. En este caso querían atacar al corazón de la nación americana para destruirla, para vengarse, para quitar su moral, para quitar su fuerza. Amado, para identificar entonces cuándo viene, de dónde viene el ataque, yo he aprendido en estos años que tenemos que hacernos algunas preguntas. Cuando viene un ataque en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en la iglesia, en tu trabajo, primero tenemos que preguntar quién, cómo, de dónde, cuándo, por qué ha sucedido esto. ¿Quién? Dice la Escritura claramente y nos responde que la lucha no es contra sangre ni carne. Diga conmigo, no es contra sangre ni carne. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿De dónde viene el ataque? Cuando viene el ataque, la primera reacción, como es obvio, miramos al que nos es cara conocida, al que está delante de nosotros, aquel que nos ha herido. Y usualmente, mis queridos hermanos, nos confrontamos con esa persona que está delante. Entonces, tenemos que entender que él no es nuestro enemigo. Es la persona que nos hirió, tal vez fue usado, ya vamos a ver por qué, pero no es nuestro enemigo real. ¿Cuándo? Cuando viene el ataque, lo paradójico que, amados hermanos, vienen ataques muy especiales cuando nosotros estamos avanzando más bien, cuando nosotros estamos bien, muchas veces espiritualmente estamos bien, y vienen este tipo de ataques que son tremendamente devastadores y quieren tirarnos al suelo. Entonces, ¿por qué viene este ataque? ¿Será que es casualidad? Claro que no es casualidad, mis queridos hermanos, no es casualidad. Me recuerdo hace un tiempo, aquí mismo en la iglesia pasamos por una lucha tremenda que empezó entre ministerios, entre pilares, cosas así que no entendíamos por qué venían estas cosas de una manera así tan violenta, pero era una cosa tras otra, era un ataque tras otro. Entonces yo quedé medio atontado al comienzo, así como les digo que cuando uno queda después de boxear. Y dije, Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? Y ahí me di cuenta que estaban los ministerios y estaban los pilares en su mejor momento de trabajo. Unos venían de un seminario internacional donde vinieron muchos misioneros de Brasil, y todo estaba creciendo, estaban extendiéndose las estacas del ministerio. Otros venían de un retiro hermoso de alabanza, adoración, de jóvenes. Otros venían de muchas otras victorias que Dios había dado en todos los ministerios. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué cosa? Entonces, amados hermanos, me puse a orar y le dije, Señor, por favor, muéstrame, necesitamos saber esto. Y un día, estando en mi casa, estábamos recogiendo, mi hija, una de mis hijas estaba recogiendo a una prima de ella que quería traerla al grupo de los jóvenes, y yo vi que la esperaba ahí fuera de la casa de su abuela, que queda al lado de mi casa, y no salía. Bueno, yo salí y me senté al lado de mi hija para poder charlar con ella hasta que saliera esta persona. La cosa es de que me dijo, papi, me dijo, el otro día en un culto de adoración donde unido, Dios me dio una revelación que estaba desesperada por contártela. Claro, mijita, aprovechemos acá. Bueno, y ella empieza a contarme que mientras adoraba, vio un lugar donde había un círculo de pastores y pastoras agarrados de la mano
en un círculo, orando. Pero alrededor de eso había como una legión de ángeles, de demonios, que como una anguila, esas fueron las palabras de ella, venías tratando de meterse dentro del círculo y no podía. Pero al otro lado, adyacente a ese lugar, había otro grupo que estaba orando, pero no eran pastores solamente, eran hombres de ministerio, membresía, y unos estaban agarrados de las manos y otros estaban con las manos sueltas y otros estaban así medio dispersos. Y esta misma legión de espíritus inmundos surcaba por intermedio de ellos, provocando gran daño. Mis queridos hermanos, ahí me mostró el Señor algo, que cuando nosotros salimos a la guerra, tenemos que salir con todas las armas espirituales preparadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La Biblia dice que nuestras armas espirituales no son carnales, no son metralletas, no son tanques, no son pistolas. Nuestras armas espirituales son, en primer lugar, la palabra de Dios. En segundo lugar, la adoración a Dios, el nombre de Jesús, el ayuno, la intercesión. Esas son nuestras armas espirituales, y si nosotros estamos pasando por una guerra y no estamos usando las armas espirituales, vamos a sufrir daño, hermano. Vamos a sufrir daño, como aquel que va a una guerra con machetes y con palos, cuando el otro tiene carabina y Mauser y pistolas y cañones. Hermano, eso mismo ocurre. Entonces nosotros vimos que estábamos haciendo una labor tremenda, porque no estábamos mal, la iglesia no estaba mal, ni está mal, ni estamos más bien propiciando algo que en mi concepto es histórico. Estábamos los pastores unidos, todos, el gobierno de la iglesia, providenciando y dando pasos para unir de una manera histórica a nuestra iglesia, a la iglesia de Jesucristo, porque los tiempos que vienen no son fáciles. Y nosotros recibimos de Dios que tenemos que estar unidos, todo el pueblo de Dios, como un ejército que está bien ordenado, bien, vamos a decir, bien entrenado para ir a la batalla. Si no lo hacemos de así, nosotros entendimos como aquí en lo pequeño estábamos sufriendo daño, allá afuera podríamos sufrir daño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, lo que quiero decir con esto es de que en momentos donde muchas veces estamos muy bien, es cuando debemos orar. Yo cuando salgo de vacaciones con mi hija, porque sé que el diablo no tiene vacaciones, él trabaja de día y de noche para hacernos daño. 24 horas al día él trabaja para provocarnos daño. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar aún preparados. Nosotros hacemos todos los días, estamos de vacaciones o no, nuestro devocional. Cubrirnos, como leí al comienzo, con la armadura de Dios. Ponernos todos los días la armadura de Dios, el casco de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, para resistir todo dardo del maligno, dice. ¿Cuántos dicen amén? Y estar preparado con las sandalias del apresto del Evangelio de la paz, para nunca dejar de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amados hermanos, quiero decirle que hay varios flancos que necesitamos identificar cuando estamos en guerra espiritual. Una cosa que aprendí desde muy joven en mi vida cristiana es que lo físico que camina en una vida, en una pareja, en una persona, en una iglesia, como está la parte física, paralelamente corre en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve un mendigo por la calle lleno de moscas, sucio, ¿cómo cree que está su vida espiritual? Está sucia. Si usted ve una persona que está en los canales, sucio,
consumiendo drogas, ¿cómo cree que está su espíritu? ¿Cómo cree que está su alma? Sucia. Paralelamente nosotros podemos identificar actitudes en las personas. Usted puede identificar una actitud negativa en su esposo, en su esposa. Solo en el tono de voz usted se va a dar cuenta que su esposa o está molesta y lo va a castigar esa noche, no le va a dar premio porque usted se ha portado mal o porque ha hecho algo equivocado. Entonces usted tenemos que estar prestos a identificar cuál es el problema. Como no sucedió en el edificio Málaga, lamentablemente, vinieron rajaduras y empezaron a reunirse arquitectos, ingenieros empezaron a apuntalar ese edificio. Pero las rajaduras nos estaban diciendo que ya se viene abajo este edificio. Hermano, así sucede, amados hermanos, en nuestras propias vidas cuando nosotros no identificamos las cosas al enemigo. Amados hermanos, muchas veces nosotros, como dice 2 Corintios capítulo 2, 11, tenemos que identificar los flancos, de dónde viene el ataque, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Diga conmigo, no voy a ignorar sus maquinaciones. Hermanos, no podemos quedarnos relajados. Tenemos enemigos poderosos, no más poderoso que Jesús, por supuesto. No más poderoso que el Rey de Reyes, Señor de Señores, no más poderoso que Dios, pero es un enemigo poderoso, porque es mentiroso, porque Él nos engaña. La Biblia, palabra de Dios, dice que el que los engañaba de día y de noche será echado al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis. El que los engañaba. Muchas veces hemos caído en sus trampas. Pero no tenemos que caer todo el tiempo, hermano. Tenemos que estar advertidos, como dice Proverbio dice el listo, el sabio, saca la cabeza y ve que el daño viene y la esconde la cabeza. Pero el simple, el que está acá en el aire, dice, saca la cabeza, ¡pum!, sufre el daño. Entonces, hermanos, nosotros tenemos por eso la palabra que nos instruye para que nosotros no caigamos. Entonces un día una gente decía, pastor, el diablo me está zarandeando, el diablo todo el tiempo me está atacando, no sé qué voy a hacer. Y así vino a quejarse. Y muchas veces se la achacamos todas al diablo. Muchas veces lo primero que decimos es el diablo, caemos en pecado, el diablo me tentó. El diablo me atacó, me hizo una acechanza. ¿Es verdad eso? Es verdad. Pero no siempre es el diablo, mis queridos hermanos. Y aquí quiero entrar a la segunda parte y terminar con ello. ¿Sabe qué? Una vez lo encontraron a Jesús, como dice la palabra en Job, dando la vuelta, como los espíritus inmundos, el diablo, Satanás, se mueve en el aire. Encontró en un lugar triste al pobre diablo, que de pobre no tiene nada, ¿no? Pues, dice que estaba así, triste. Y le dice el Señor, le dice, ¿pero qué te pasa, Satanás? ¿Por qué estás triste? Le dice. Ah, no, pues porque tus discípulos eso paran cayendo en pecado y todo me lo echan a mí, dice. Todos sus achaques me los echan a mí. Amado, esto es cuán cierto es esto. Muchas veces le achacamos a Él. Entonces, amados hermanos, son 3 los enemigos por los cuales nosotros tenemos que velar. 3. Y tenemos que identificarlo. Uno se llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que viene a matar, hurtar y destruir. Es cierto, él es uno, pero otro es la carne. Diga conmigo, la carne. Y otro es el mundo. Diga conmigo, el mundo. Entonces el diablo, amados hermanos, él viene a atacarnos, como dije, las 24 horas del día. El acusador, el que los acusaba de día y de noche, dice.
Él es el suplantador, Él es el mentiroso, Él es Belcebú, el príncipe de las moscas. Es el que está donde hay problemas, es donde se levantan contiendas, es donde está haciéndonos, como leímos al comienzo, acechanza. El adversario se llama también que como león rugiente busca quien devorar. Así lo dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. Y aquí nos da una instrucción: sed ebrios y velad. Sed sobrios, dice. No ebrios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, y él no va a parar, y no para si te ve y si te mide que vos estás en debilidades, estás abriendo puertas, estás peleando mucho, no has sujetado tu carácter, tus actitudes son malas, no estás orando, has dejado los rudimentos de cuando te convertiste, que ayunaba una vez por semana, no vienes a la oración, no estás junto con tu esposa orando cuando hemos instruido que todos tenemos que estar orando. Entonces Él va a venir y nos puede hacer jocha, nos puede hacerla pasar mal. Primero, Él existe, y hay muchos dicen, pero yo no creo, dicen, ¿no? Aunque usted no lo crea, igual sigue existiendo el diablo y es invisible y viene a hacernos daño. Nunca descansa, ya dijimos. Segundo, cuando nos encontramos en un estado de desolación, escuche bien, muchas veces estamos deprimidos por alguna cosa, no siempre todos los días estamos radiantes y eufóricos con Dios, con su palabra, con nuestra vida cristiana, que debería ser así, pero muchas veces nos tocan unos baches por ahí de desolación, de poca fe, de desaliento, y es aquí también donde el diablo viene y nos ataca para hacernos daño. Tercero, Él conoce tu debilidad. Él es un estratega, Él mira, Él no es omnisciente, no es omnividente, no es omnipotente, pero Él tiene legiones, ya lo leímos, de ángeles que están alrededor mirando cuál es tu debilidad para armar un plan para hacerte caer. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es dónde puedes tú caer? Y así como Superman, sabemos que es poderoso, omnipotente, pero Superman, el mismo Superman, ante la kriptonita, que era su debilidad, quedaba totalmente desfallecido y vulnerable, inclusive a morir. Por decir así, para que usted lo tome como ejemplo. Entonces, primero el diablo, segundo, la carne. La carne, hermano, el demonio no nos ataca desde afuera, pero la carne ya se manifiesta desde adentro, somos nosotros, no es el diablo. Porque el espíritu, la verdad que dice, es débil, pero ¿qué? Pero la carne es débil. El espíritu es fuerte, cuando estamos con el Espíritu Santo es fuerte, pero la carne es débil. Y ahí es donde, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que puede venir el ataque. Tomás de Aquino decía, las concupiscencias en las que andamos. Pablo a menudo decía que porque hago el mal que no quiero y el bien que yo quiero no lo hago, pobre de mí, decía. El apóstol Pablo mostraba que tenía áreas de su vida que eran débiles y las reconocía, tanto así que las escribió en el libro de Romanos. Dice Romanos capítulo 7, 22, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, un poquito más adelante. Entonces, y yo sé que en mí está
esto es, en mi carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, amados hermanos, la carne puede estar resumida en 7 pecados capitales que ya los conocemos, que es la glotonería, que es la avaricia, que es la pereza, que es la lujuria, que es la ira, que es la envidia y que es el orgullo. 7 pecados capitales, hermanos, que muchas veces algunos de ellos inclusive entran solapados en medio de cristianos, de nosotros mismos. La envidia, por ejemplo. Muchas veces cuando alguien siente amenaza de una situación donde está, o el orgullo cuando estamos en una situación de mando y no andamos con un perfil humillado, como Jesús diría, aprended de mí que soy manso, no menso, manso y humilde de corazón, dice, aprended de mí. Y Él era el Rey del universo. Jesús era, en Él fueron hechas todas las cosas. Él era el Dios Hijo. Aprended de mí que soy manso. Pero ¿sabe qué, hermano? El orgullo a la vuelta de la esquina. Usted teniendo tantos talentos, nosotros teniendo tanto talento, podemos caer de bruces y recibir mucho daño. La avaricia, la pereza, la ira. Amados hermanos, esa es la carne. ¿Y el mundo cómo será? De los 3 enemigos, el mundo es el más insidioso, el más laborioso, escuche bien, y extremadamente peligroso. Diga conmigo, peligroso, porque es peligroso. El mundo en el que vivimos se inclina constantemente a engañarnos. Se inclina constantemente a llevarnos a tomar lugares de poder, de influencia. Nos quiere llevar también en una suerte de buscar engañosamente la felicidad aquí en la tierra, donde no la vamos a encontrar jamás. ¿Usted cree verdaderamente que Steve Jobs, por ejemplo, que fue el creador de las computadoras Apple o de la empresa Apple, fue un hombre feliz cuando el lecho donde estaba muriendo, él escribió su despedida diciendo: no me sirve de nada la plata. La plata tengo mucha, era una situación a la que ya yo estaba acostumbrado, pero no puedo pagar a alguien para que venga a esta cama del hospital. Y mientras marcaba los ping, ping, ping de su corazón, que ya iban agudizándose, que iban menguando, él dijo: yo haría de mi vida otra cosa. Yo haría de mi vida otra cosa si yo supiera que iba a llegar a esta instancia. Pasaría más tiempo con mi familia, dice. Tendría más amigos. Compartiría más con mis hijos. Y los valores cambian, hermanos, porque son valores que están en la palabra de Dios, que nos habla de la familia, de la importancia de que nosotros primero tenemos que poner en primera instancia a Dios, después nosotros, la familia, después la iglesia, después el trabajo. Pero él había puesto el trabajo en primer lugar y ahora estaba partiendo y se lamentaba de no haber hecho muchas cosas. Amados hermanos, no se engaña. El mundo es engañoso. La palabra por eso dice claramente: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, escuche bien, los deseos de los ojos, eso es vanidad, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Finalmente, ¿quién es el albo?
El albo de toda lucha, de toda prueba, primero podemos estar nosotros, ¿sabe qué? Sentados en una silla, expectando como dos personas pelean y discuten. Pero usted dice, yo no tengo nada que ver en esta pelea. Yo soy, vuelvo a decir, neutral. ¿Sabe qué? Muchas veces el albo termina siendo usted mismo. Usted mismo. Satanás quiere vernos a nosotros, a cada uno de los que decimos Jesucristo es mi Señor. A cada uno de nosotros quiere vernos en el suelo. Concluyo. La trampa de oso. ¿Sabe usted qué es una trampa de oso? Me encanta porque en la Fundación de la Familia se habla de este ejemplo que un día Cray nos los dio. Había una pareja que estaba en la floresta, en el campo, caminando. Estaban, no sabemos si estaban amándose, si estaban disfrutando de la belleza de la naturaleza, pero ambos, de pronto, bajando de una loma, ¡pran!, cayeron en una trampa de oso. Estaban presos los dos y empezaron desesperadamente a querer librarse de la trampa porque estaba seguramente con sus dientes hiriendo las piernas o las de cada uno de ellos. Y pasaron un tiempo largo tratando de, peleando ahí, discutiendo, ¿por qué vinimos? Y ya empieza a discutir, ¿no? Cuando hay problemas, lo primero que hacemos, hasta que uno de ellos dijo, para, nunca nos vamos a poder librar si estamos los dos tratando desesperados de librarnos. Dijo el marido, yo te voy a librar primero y vos después me vas a librar a mí. ¿Cuánto pasa eso cuando estamos en una brega, en una lucha en la casa, con la esposa, con los hijos? Hermano, y el diablo nos engaña y tenemos que parar para discernir qué está pasando. Y ahí es donde es la única manera que nosotros podemos salir sin daño. ¿Cuántos dicen amén? Uno ayuda al otro, no es estar acusando. Diablo, ¿sabe qué significa la palabra diablo? ¿Alguien sabe aquí? Diablo significa acusador. El que te señala, vos sos culpable, el que hace juicio. Y no se trata de hacer juicio, hermano, porque todos somos necesitados y todos somos pecadores. El único juez justo, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, amados hermanos, quiero decirles, muchas veces caemos en una trampa de oso en los ministerios, en la iglesia. Muchas veces caemos en nuestra casa, con nuestro jefe, en el trabajo. Es tiempo de salir. ¿Cómo estar preparado para enfrentar estos ataques? Ya lo dije al comienzo, usando nuestras armas espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas? Vuelvo a repetir porque me interesa que usted lo guarde. Nuestras armas espirituales, primero que nada, es la palabra. Diga conmigo la palabra. Amados hermanos, sin la palabra estamos perdidos. Y yo siempre digo que cuando hay una lucha, cuando hay una prueba, como caer en una trampa de oso o cualquier otro tipo de acechanza, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dígame conmigo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermano, voy a tocar esta tecla siempre, porque este es un versículo muy simple, donde Dios nos está llamando para que nosotros seamos advertidos de estas trampas. Cuando tenemos la palabra nos instruye. Después, amados hermanos, tenemos que estar orando sin cesar, tenemos que estar bajo cobertura, nunca hacer las cosas por nuestra propia, a mí yo creo de esta manera, lo hago así, no. Y usted, marido, también pida la cobertura, ore con su esposa. No es que su esposa le va a dar la cobertura porque usted es la cabeza, pero sus oraciones lo van a cubrir si usted va a tomar una decisión. Ayunando una vez por semana, adorando, viniendo a los cultos de adoración, que Dios nos creó para adorarle, y es importante que usted en este tiempo pase tiempo adorando al Señor. Amén. Quiero
que nos pongamos de pie. Quiero invitarte que si esta palabra es para ti, y si tú has pasado o estás pasando alguna prueba y quieres que Dios ahora te empodere para que tú puedas ser más que vencedor cuando vengan las acechanzas del enemigo, de la carne y del mundo, ven aquí adelante para que oremos, para que Dios te fortalezca. Amén. Puede pasar, por favor. Yo necesito menguar en estar mirando el mundo y las ofertas que el mundo hace. Yo no quiero caer en las trampas de que el mundo me va a hacer feliz o el tener mucha plata me va a hacer feliz. No caigamos en esas trampas, hermano. Pero los que tienen al Espíritu Santo son manifiestas las obras del Espíritu, que son paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, fe. Y hermano, todos aquellos que estamos caminando con Él, con las obras del Espíritu, la carne no nos va a tumbar. El mundo no nos va a engañar, hermano, porque el Espíritu Santo nos muestra a nosotros que somos la novia. ¿Sabe qué es la novia? La novia somos nosotros, la iglesia. Y el novio que ama tanto, locamente ama a la novia, hermano, le va a estar acariciando, dando besos, le va a estar mostrando cosas profundas de Él. Pero si nosotros estamos en carne, si nosotros estamos abriendo puertas para que el diablo nos zarandee, porque no estamos diciendo que no va a haber lucha, puede haber lucha, pero ¿sabe qué? La Biblia nos promete que cuando estamos en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Somos más que vencedores. Por más que tengamos enemigos poderosos, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, levante su mano. Estoy comprendiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra seres de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estoy entendiendo que debo cuidar la carne. Diga conmigo, estoy entendiendo que debo cuidar la carne, sujetar la carne. Y estoy entendiendo, diga conmigo, que no debo dejarme engañar por las ofertas del mundo. Quiero, Señor, en esta mañana rendirme a ti, Señor, una vez más. Espíritu Santo, pedirte que me guíes. Si usted está pasando pruebas, dígale: Señor, necesito que tú me guíes en esta prueba. Y me comprometo, diga conmigo, a usar las armas espirituales. Las armas espirituales que nos dicen que son poderosas en Dios, que no son carnales, que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo quiero, Señor, quiero ahora tomar las armas espirituales conmigo y me comprometo, Señor, cada día, como en el primer versículo que oramos, Señor, ponerme la armadura de Dios, ponerme el casco de salvación cuando estoy en guerra, cada día antes de salir de la casa, ponerme el casco de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, ponerme el apresto del evangelio de la paz, Señor. Gracias, Dios. Te pido perdón, Señor, si te he ofendido, si muchas veces no he tomado en cuenta, Señor, estas acechanzas. Pero hoy día, dígale, hoy día me comprometo, Señor, en ser sabio, en estar advertido cuando vengan estas acechanzas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén.